Cuba tiene fama de isla caribeña, de playas de arena blanca, de ron y música, de política y revoluciones. Pero la Cuba geográfica real, la que miden los científicos, los cartógrafos y los geólogos, es mucho más extraña y fascinante que cualquiera de esas imágenes. Cuba es la isla más grande del Caribe, sí, pero también es una de las islas geológicamente más complejas del hemisferio occidental. Tiene cordilleras de origen tectónico que se formaron cuando el fondo del mar emergió hace millones de años. Tiene el sistema de cuevas más extenso del hemisferio occidental. Tiene una posición geográfica en el Caribe que la convierte en el punto de control natural de uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Tiene más de 4.000 cayos e islotes satélites, y tiene datos de biodiversidad que hacen que los científicos hablen de ella como una de las islas más ecológicamente extraordinarias del planeta. Prepárate, porque los 10 datos que vienen sobre la geografía de Cuba van a cambiar completamente lo que creías saber sobre esta isla. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. Cuba no es una sola isla, sino un archipiélago de más de 4.195 cayos, islotes y pequeñas islas. La isla principal, que todos conocemos como Cuba, tiene una superficie de 104.556 kilómetros cuadrados y es la 17ª isla más grande del mundo. Pero el archipiélago cubano en su totalidad ocupa una superficie total de aproximadamente 110.922 kilómetros cuadrados, incluyendo todos sus componentes insulares. La segunda isla en tamaño del archipiélago es la Isla de la Juventud, anteriormente llamada Isla de Pinos, con una superficie de 2.419 kilómetros cuadrados, que es la sexta isla más grande del Caribe. Los cayos más importantes forman 3 grupos principales: el archipiélago de los Colorados al norte de Pinar del Río, los archipiélagos Sabana y Camagüey en la costa norte central, y el archipiélago de los Jardines de la Reina al sur, que tiene uno de los ecosistemas de arrecife de coral mejor preservados del Caribe occidental. La complejidad geográfica de este archipiélago ha sido históricamente tanto una ventaja estratégica como un desafío para la administración y el desarrollo del territorio. Número 2. La forma de Cuba es una de las más inusuales entre todas las islas grandes del mundo. La isla principal tiene una longitud de este a oeste de aproximadamente 1.250 kilómetros, lo que la hace más larga que la distancia entre Madrid y Berlín. Sin embargo, su anchura varía extremadamente a lo largo de ese recorrido. En el punto más ancho, en la región central, alcanza apenas 191 kilómetros, pero en su parte más estrecha, en la provincia de La Habana, el ancho de la isla se reduce a solo 31 kilómetros. Eso significa que en ese punto es posible ver el Atlántico desde la orilla del Caribe en un día claro. Esta forma alargada y estrecha, similar a un caimán extendido en el agua, tiene consecuencias climáticas importantes. Ningún punto del interior de la isla está a más de 100 kilómetros del mar, lo que significa que los vientos marítimos modulan el clima de todo el territorio y explican por qué Cuba tiene un clima tropical relativamente suave comparado con islas continentales de latitud similar. Número 3. Cuba tiene el sistema de cavernas subterráneas más extenso del hemisferio occidental. El sistema cavernario de Bellamar en Matanzas fue el primero en ser explorado científicamente en el siglo XIX, pero el verdadero gigante cavernario de Cuba es el sistema Santo Tomás en la Sierra de los Órganos, en Pinar del Río, con más de 46 kilómetros de galerías cartografiadas que lo convierten en el sistema de cuevas más largo del Caribe y uno de los más importantes del mundo tropical. La cueva de Saturno, también en Matanzas, tiene un cenote de agua dulce subterránea que alcanza más de 70 metros de profundidad y es frecuentada por buceadores de todo el mundo. El sustrato geológico de Cuba está compuesto en gran parte por roca caliza, conocida como karst, que es particularmente susceptible a la disolución por el agua ligeramente ácida de la lluvia, creando con el tiempo sistemas de cuevas, dolinas, sumideros y ríos subterráneos de complejidad extraordinaria. Los espeleólogos cubanos y extranjeros calculan que solo se ha cartografiado una fracción del total de cavernas que existen bajo el territorio cubano. Número 4. La posición geográfica de Cuba la convierte en la llave del Golfo de México, un hecho que ha determinado su historia política durante 5 siglos. El estrecho de Florida, que separa a Cuba de los Cayos de Florida con apenas 180 kilómetros en su punto más angosto, es el corredor de salida del Golfo de México hacia el Atlántico Norte. El Canal de Yucatán, entre Cuba y la península de Yucatán en México, es la entrada principal del Golfo desde el Caribe. Quien controla Cuba controla prácticamente el acceso al Golfo de México y a los puertos de Nueva Orleans,
Houston, Tampico, Veracruz y decenas de ciudades costeras de México y Estados Unidos. Esta realidad geopolítica es exactamente la razón por la que España la llamó la llave del Nuevo Mundo y la antemural de las Indias Occidentales, y la razón por la que los ingleses la capturaron en 1762 y la mantuvieron durante 11 meses antes de devolverla a España a cambio de Florida. Es también la razón central, aunque raramente enunciada explícitamente, por la que Estados Unidos ha mantenido un nivel extraordinario de atención geopolítica sobre Cuba durante más de 2 siglos. Número 5. Cuba tiene las montañas más antiguas geológicamente de todo el Caribe. La Sierra Maestra, en el extremo oriental de la isla, es una cadena montañosa que se eleva abruptamente desde el Mar Caribe hasta el Pico Turquino, que con 1974 metros es el punto más alto de Cuba y del Caribe insular. Pero la antigüedad geológica de estas montañas es lo que las hace realmente extraordinarias. Sus rocas más antiguas tienen entre 70 y 100 millones de años y se formaron en el fondo del mar durante el período Cretácico, cuando Cuba todavía no existía como tierra emergida. La isla de Cuba en su configuración actual emergió del mar hace aproximadamente 5 millones de años, pero el proceso tectónico que la creó involucró la colisión de la placa del Caribe con las placas de América del Norte y del Sur durante decenas de millones de años. Esta historia geológica compleja explica por qué Cuba tiene depósitos minerales significativos, incluyendo los yacimientos de níquel más grandes del mundo fuera de Rusia y Canadá, ubicados en la región de Holguín y Camagüey. Cuba tiene aproximadamente el 34% de las reservas mundiales conocidas de níquel laterítico, un recurso estratégico de enorme importancia industrial. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 6. Cuba tiene la mayor biodiversidad de anfibios y reptiles por unidad de superficie del Caribe, con una tasa de endemismo que asombra a los biólogos. La isla alberga más de 150 especies de reptiles, de las cuales aproximadamente el 90% son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta. La rana más pequeña del mundo, el Euterodactylus iberia, fue descubierta en Cuba en 1996 en la Sierra de Nipe en Holguín. Esta rana mide entre 8 y 10 milímetros de longitud en su estado adulto, lo que la convierte en uno de los vertebrados más pequeños del mundo. Cuba también alberga el colibrí más pequeño del mundo, Melisuga elenae, conocido como zunzuncito o pájaro mosca, con una longitud de apenas 5 a 6 centímetros y un peso de aproximadamente 1,8 gramos. Este colibrí, que es también el pájaro más pequeño del mundo, construye un nido del tamaño de media cáscara de nuez y pone huevos del tamaño de un guisante. La combinación de aislamiento geográfico insular prolongado, con la variedad de microhábitats creada por la topografía y los suelos diversos de Cuba, explica esta extraordinaria concentración de endemismos en un territorio relativamente reducido. Número 7. Cuba fue geográficamente parte de América del Norte antes de separarse. Hace entre 35 y 50 millones de años, durante el período Eoceno, la plataforma que forma la base geológica de Cuba estaba conectada o muy próxima a la plataforma de la península de Yucatán y de Florida. El movimiento tectónico de las placas caribeñas fue separando progresivamente esta masa de tierra hacia el este y el sureste, hasta que quedó rodeada de agua en su configuración actual. Esto tiene implicaciones biológicas concretas que los científicos pueden rastrear hoy. Algunas familias de reptiles y plantas cubanas tienen sus parientes más cercanos en México y Florida, no en las otras islas del Caribe, lo que es evidencia directa de esa conexión geológica antigua. La plataforma insular cubana, la masa de tierra continental emergida más el fondo marino somero que la rodea, se extiende hasta 200 metros de profundidad y cubre una superficie más de 3 veces mayor que la superficie emergida, lo que significa que durante las glaciaciones, cuando el nivel del mar era más bajo, Cuba era significativamente más grande que hoy. Número 8. La Ciénaga de Zapata en Cuba es el humedal más grande del Caribe y uno de los más importantes de toda América. Con una superficie de aproximadamente 4.520 kilómetros cuadrados en la provincia de Matanzas, la Ciénaga de Zapata fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2000 y es un sitio Ramsar de importancia internacional para aves acuáticas. Alberga más de 175 especies de aves, incluyendo 3 especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del mundo: el fermín o gallinuela de Santo Tomás, el cartacuba y el gavilán batista. También tiene la mayor población cubana de cocodrilos, específicamente el cocodrilo cubano, Crocodylus rhombifer, que es una de las especies de cocodrilo más amenazadas del planeta, con una población total estimada en menos de 4.000 individuos en estado salvaje. La Ciénaga de Zapata es también el sitio de la famosa Bahía de Cochinos, conocida internacionalmente como Bahía de Pigs,
donde en 1961 ocurrió el fracasado intento de invasión apoyado por Estados Unidos. La geografía de la ciénaga, impenetrable y laberíntica, fue un factor decisivo en el fracaso de esa operación militar. Número 9. Cuba tiene más de 200 ríos, pero ninguno de ellos es navegable por embarcaciones de gran calado. El río más largo de Cuba es el Cauto, con 343 kilómetros de longitud, que nace en la Sierra Maestra y desemboca en el Golfo de Guacanayabo, en la costa suroriental. El Cauto es el único río de Cuba que permite la navegación de embarcaciones pequeñas en su tramo inferior. Esta limitación hidrológica se explica por la topografía de la isla. Al ser estrecha y no tener montañas de gran altitud, los ríos cubanos tienen cuencas hidrográficas reducidas, caudales modestos y poca longitud total. La precipitación anual media en Cuba varía entre 1000 y 2000 milímetros dependiendo de la región, con la parte oriental siendo la más lluviosa. El agua subterránea, almacenada en el karst calizo, es una fuente hidrológica más importante que los ríos superficiales para el abastecimiento de agua potable de muchas regiones de la isla, especialmente en las provincias centrales y occidentales donde la roca caliza almacena y libera lentamente enormes volúmenes de agua de lluvia filtrada a través de sus grietas y cavernas. Número 10. El arrecife de coral que rodea gran parte del archipiélago cubano es el segundo sistema arrecifal más grande del hemisferio occidental después de la Gran Barrera de Arrecifes de Belice y el mejor conservado del Caribe. El Jardín de la Reina, un archipiélago de cayos e islotes ubicado al sur de las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey, protegido como área marina especial desde 1996, tiene arrecifes de coral con una cobertura coralina viva de entre el 40 y el 70%. En contraste con el promedio caribeño, que ha caído al 8% como consecuencia del cambio climático, la contaminación y la sobrepesca. Esta diferencia extraordinaria se debe principalmente a que el acceso humano al Jardín de la Reina está estrictamente regulado. Solo se permite la entrada a un número limitado de buzos y pescadores con permisos especiales. Los científicos lo usan como referencia de cómo lucían los arrecifes caribeños antes de la intervención humana masiva del siglo XX. Cuba, con todas sus particularidades políticas y económicas, ha preservado involuntariamente uno de los ecosistemas marinos más valiosos del planeta simplemente por la combinación de regulación estricta y limitado acceso al capital para la explotación turística intensiva. La geografía coralina de Cuba es, paradójicamente, un tesoro que el mundo apenas está comenzando a valorar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.